Gracias por venir, a los que no seáis de la asignatura, los demás era vuestra obligación. Otra sesión más, hoy dentro de nuestro seminario con profesores invitados y con Max Welch en particular, que vamos a dedicar a hacer un repaso del sistema del uso de indicadores asociado a la planificación en Alemania. Sabéis que el tema de indicadores quizás en España es algo de lo que se ha hablado menos en los últimos años, no sé por qué, pero se hablaba mucho de ello hace 4 o 5 años como una herramienta novedosa que se pretendía incorporar al Parlamento por una parte para hacer una planificación más flexible y más cercana a los problemas de la realidad, en el sentido de poder seguir la evolución de la ciudad, poder seguir la evolución del plan y alterarlo si era necesario. Bueno, Max, según nos ha adelantado, le va a dar a la ponencia una visión también más tangencial o multidisciplinar, incorporando la perspectiva que en él es propia también de un científico político, según nos decía, ver también cómo se manejan todas esas herramientas desde un punto de vista político, cómo se integran en políticas específicas, en políticas territoriales, etc. Yo creo que ya le conocéis todos porque habéis estado en alguna de sus clases hasta ahora, así que hoy me ahorro la presentación más extensa y le doy la palabra. Ya, gracias. Yo quisiera comenzar con una teoría guerrillera, de una guerrilla muy especial. Ustedes conocen todos, todas, me imagino a Umberto Eco, que no solamente es novelista, sino que también, entre otras cosas, semiólogo, crítico de arte, y fue uno de los primeros en comenzar en los años 60 a criticar el arte de masas, el arte pop, el arte cotidiano, la televisión. Y él cuenta, en un artículo publicado ya hace muchos años, que cuenta que cuando sale la televisión en los años 60 en Italia, los intelectuales, estudiosos de la cultura, progresistas, estaban desesperados, porque veían que la televisión obnubilaba a la población, que la televisión era un arma terrible de tergiversación, de manipulación de las masas, y que tenían la idea, algunos locos, de invadir la televisión para ser ellos los que iban a transmitir los contenidos correctos. Y ahí Umberto Eco recurre a una idea que a mí todavía me parece fascinante. Dice, no, lo que tenemos que hacer es otra cosa. Nosotros tenemos que preocuparnos que nuestros niños, cuando vean televisión, estén decodificando constantemente lo que ven. No podemos tomar el poder televisivo, pero sí podemos preparar a los niños para que entiendan lo que están viendo. Y eso él lo llama la guerrilla semiótica. De que cada uno que esté solo o en un pequeño grupo, esparcido por el mundo, esparcido por la ciudad o por la universidad, que esté recibiendo algún mensaje complejo, que sea capaz de deconstruirlo, de entender, de poder ubicarlo, clasificarlo y deconstruirlo. Entonces, ese es para mí un principio importantísimo de lo que hago yo. Y después de todo, por eso le traduje el nombre de la cátedra al castellano. Mi cátedra se llama Cátedra de Planificación e Investigación Espaciales. Y eso, en realidad, es banal que una cátedra investigue. Todas las cátedras tienen que investigar. Me imagino que no solamente en Alemania, aquí también. Cuando yo entiendo eso, investigación espaciales, que mi cátedra no solamente tiene que preocuparse de investigar, sino que también de investigar cómo se investiga, o que investigar cómo se transmite el conocimiento en nuestro ramo. Justamente crear ese nivel meta para que nuestros alumnos y nosotros mismos estemos siempre en condiciones de deconstruir, de entender mejor lo que se nos está comunicando. Es por eso de que yo empecé a preocuparme de los indicadores, porque de un tiempo a esta parte, en la década pasada, esto comienza más o menos allá por el 2003, hay una especie de proliferación, no de indicadores. Eso nos llamaba tanto la atención. Indicadores siempre hubo. No,
de un nuevo tipo de presentación, de trabajo, de utilización de indicadores. Eso es lo que les voy a presentar. Para recordar, que seguramente lo saben todos y todas, quisiera comenzar acercándome al término de indicador. Esto, por ejemplo, esta imagen ya la mostré una vez, ya es la desocupación en Alemania en el año 2005. En Brandenburgo hay una desocupación del 7,8%, en Baviera del 7,3%. Esos son datos exactos que tomamos muy en serio. Son muy creíbles, fidedignos, dignos de fe, porque vienen de la estadística federal, cambian mes a mes, y la representación esta nos permite entender inmediatamente que en Alemania Oriental la desocupación es un problema mucho mayor que en Alemania Occidental. Todos, automáticamente, casi espontáneamente, buscamos nuestra ciudad cuando vemos algo así. ¿Dónde estoy yo? Lo mismo que pasa en los planos con los vecinos, que todos buscan dónde está mi casita. Uno se identifica muy rápidamente. Es una manera de presentar que invita a estudiar la información y uno lo toma muy en serio. En este caso, la desocupación, desde luego, no nos interesa por saber exactamente la cantidad de gente que no tiene ocupación, sino que nosotros asociamos esta información con una información más amplia. Es una información económica, pero también es una información social, nos habla del éxito de políticas o no. O sea, inmediatamente ya tenemos un indicador. Hay diferentes definiciones, ya voy a presentar dos en inglés. Un indicador es solamente un indicador cuando dice más, cuando su información trasciende de lo propio. Saber, por ejemplo, digamos, que en esta universidad haya quizás 3.000 personas que se llamen Manuel, es una información, es un dato, pero no es un indicador de nada. Eso no nos da ninguna información adicional. Pero sí saber, por ejemplo, que en esta universidad haya, digamos, una cantidad determinada de madrileños en una proporción altísima o quizás bajísima. Eso ya sería más que una información escueta, nos diría más acerca de la manera en que se reparten los alumnos en la universidad. Lo interesante es cuando uno empieza a mezclar, a combinar indicadores. Y aparte de eso, ahí nos damos cuenta de lo endeble que son indicadores. Aquí ven ustedes que en el año 2006 el Producto Interno Bruto de los Países Bajos, Holanda, Hungría, Omán, Argentina, Chile y Uruguay. La Argentina, $13.000 per cápita, los Países Bajos 31.000 y Uruguay 9.400. Eso lo asociamos inmediatamente a una información sobre el potencial económico de un país. Y automáticamente sabemos que es un dato que se critica, pero se sigue utilizando, es el principal indicador para la situación económica de un país. Y constantemente nos vemos enfrentados a eso. Pero podemos cruzarlo con otros datos. Por ejemplo, la mortalidad infantil. Miren, de 1.000 niños, hasta los 5 años se mueren en los Países Bajos solamente 6, en Hungría 8, en Omán 13, en la Argentina 18, Chile 8 y Uruguay 17. Es decir, ahí vemos ya un contraste importante. Resulta que la mortalidad infantil es un indicador que nos dice, que nos habla de la calidad de la atención de la salud pública, de la sanidad, como dicen ustedes, que nos habla de la posibilidad, quizás del agua potable, de las condiciones de vida en general, no solamente como algo técnico, sino también como algo de organización social, la efectividad o eficiencia de un sistema político, de un Estado, de un sistema de salud, de sanidad. Es decir, tenemos aquí
ya un contraste que nos permite ver el caso de Argentina. Empezamos a dudar de la información, del dato de que tienen un ingreso per cápita tan alto, porque vemos que por otra parte tienen una mortalidad más alta. Eso es solamente un ejemplo, son datos de verdad, pero no importa que sea la Argentina, podría ser Colombia, podría ser el Japón. Entonces, como ustedes pueden ver, son diferentes, cada indicador nos da una información, generalmente son informaciones realmente reales, correctas. En el caso de Alemania, siempre. Pero, ¿qué es lo que significan y cómo combino, cómo mezclo yo los indicadores? Ahora, hay una definición de uno de los expertos en indicadores, que es un norteamericano. ¿Quién quisiera traducirlo? ¿Quién lo traduce? ¿Lo haces? Bueno, los indicadores sociales son estadísticas, series de estadísticas y toda otra forma de evidencia que nos permite ¿qué quiere decir? Comprobar, en realidad escudriñar, pero... Escudriñar dónde estamos y dónde vamos con respecto a nuestros valores y nuestras metas, y para evaluar programas específicos y determinar su impacto. Es decir, aquí tenemos elementos bastante importantes de la definición de indicadores. Primero que todo, el objetivo. Un indicador siempre tiene un objetivo. Un indicador de partida sirve para comprobar un cierto desarrollo, usando la palabra desarrollo de manera neutral, no como algo positivo. ¿Hasta qué punto algo se ha desarrollado, se ha transformado en relación a ciertas metas? Eso no lo podemos olvidar. Entonces, incluso aquí se habla de programas específicos y de lo que esos programas específicos realmente han causado, producido. Muchos no lo saben, en Estados Unidos muy tempranamente se empezó a emplear un sistema de control de políticas, la investigación de la implementación. O sea, no se hacía solamente un programa de los años 60 de renovación urbana, sino que, aparte de eso, se trataba de controlar hasta qué punto hemos logrado lo que queremos. Eso lo hacemos hoy todos. En Alemania es imposible gastar mucha plata en un programa público sin que haya una investigación de implementación. O sea, todo esto ya es parte de un sistema. Originalmente los indicadores se dirigían solamente a la administración pública o a la privada, porque también dentro de una industria grande hay indicadores. Era solamente algo para expertos. Por eso mis padres, que no son académicos, no son cientistas, nunca tuvieron nada que ver con indicadores. No los veían tampoco. Aparte de la información, el dólar está a tanto y tanto, o aumentó el poder del Producto Interno Bruto. También en el año 69, el Departamento de Salud, o de Sanidad, Educación y Bienestar de Estados Unidos, enunció que indicadores sociales son estadísticas de interés directamente normativo y que miden directamente, y que es una medida directa, una medición directa de bienestar, y que son objeto de interpretación. Vean ustedes, la misma empresa, la misma administración pública norteamericana que trabaja con indicadores, ellos mismos son los primeros en decir: momentito, los indicadores tienen que ser objeto de interpretación, son normativos. Eso lo saben los sociólogos. Eso se sabe cuando uno estudia economía, por ejemplo. Sin embargo, esto generalmente se olvida en la vida cotidiana. En Alemania, como decía, a partir del 2003 más o menos, comenzó una proliferación de indicadores en cuanto a indicadores difundidos públicamente. Yo, antes de seguir, quisiera preguntarles algo. Yo el martes leí en El País que hay en España
aproximadamente 1 millón de viviendas vacías. ¿Ustedes han visto algún mapa que indique cómo están repartidas esas viviendas vacías? En Alemania, cada periódico ya habría publicado un mapa de Alemania diciendo en tal y tal parte hay muchos y extrañamente en esa parte no hay nada, aunque también hay crisis. Claro, cada país tiene sus propias costumbres comunicativas y sus propias modas también. En este caso tenemos un fenómeno bien especial. La capacidad, que a través de la computadora es tan fácil, de representar gráficamente datos complejos ha sido descubierta por revistas, creo que Geo existe también en castellano. Geo es una revista seria, es una revista que se especializó en presentar de manera entendible, de popularizar temas generalmente de ciencias. Aparte de eso, tiene fotos muy buenas. Es un periodismo muy especializado, es algo que nació en Alemania y que se ha ido difundiendo, y ellos son expertos en eso, en transformar datos científicos en mensajes que las masas entiendan, que la población entienda. Geo se dirige a gente ya más instruida, pero en el fondo es eso. El año 2004, en mayo, Geo sacó una separata, un cuadernito, que es las comarcas y las ciudades en test. Y ahí, esto fue la primera vez que eso se hizo de manera tan masiva. Veíamos Alemania occidental y oriental con notas. En alemán, la mejor nota en el colegio es el 1 y la peor es el 6. En este caso es una escala que va del 1 al 5 solamente, y el verde oscuro es de 2,06, no, de 2,44 a 2,99, y el rojo oscuro es de 4,8 a 5. Y ahora uno mira, busca inmediatamente su comuna o son las regiones. Y, por ejemplo, Berlín, vemos tiene el color 3,9 a 4,19, o sea, está en una situación intermedia. La ciudad donde trabajo yo, en Weimar, está aquí, amarillo, o está incluso mejor que Berlín, según esto. Ahora, son datos complejos, o sea, es un sistema de notas. Está todo tan... esto insinúa incluso una inmensa exactitud. Miren ustedes, 4,5 al 4,79. Tú lees eso y lo tomas en serio, y son cosas serias también. Ahora, ¿cómo llegan ellos a esa valoración? Es todo un sistema. Ellos usan 22 catálogos. Ellos esto lo hicieron con un ex periodista de Geo, un tipo que en realidad, yo lo sé porque lo entrevisté justamente para saber, entenderlo mejor, un tipo que estudió química, pero se especializó en periodismo de ciencias, se independizó y creó un instituto que le llamó Berlin Institute. No existía un instituto Berlin Institute para el estudio de la demografía, etcétera, etcétera. Y él hizo entonces, eran 5 personas, sencillamente recopiló los datos oficiales del Ministerio del Desarrollo Espacial, que es de Transportes y Desarrollo Espacial, y de la Estadística Federal y los diferentes lentas. O sea, él mismo no hizo ninguna encuesta, sino que concentró esas informaciones y se puso a pensar. Él no es geógrafo, pero tenía un buen geógrafo en su equipo. Se puso a pensar cómo elaborarlos. Y aparte de eso tenía un muy buen gráfico. Y entonces se le ocurrió utilizar 22 catálogos, 22 criterios, que a su vez esos criterios los sostenía con indicadores. Voy a enumerarlos, es una lista larga, pero es importante que vean la diversidad. Cantidad de niños,
gente bajo 20 años, proporción de mujeres, migración, saldo de la tasa de reproducción natural, vegetativa se dice, del 2000 al 2020, pronóstico poblacional hasta el 2020, poder adquisitivo, Producto Interno Bruto, Gestaltungsquote es la capacidad de formar, de decidir, de la comuna. Cantidad de gente que trabaja, cantidad de gente desocupada y que recibe ayuda social, gente de más de 75 años, construcción habitacional, perspectivas de educación, desocupación, cantidad de niños, cantidad de egresados de escuelas e institutos, cantidad de gente que termina lo que existe en América, es muy importante, de aprender un oficio de manera formal, gente altamente cualificada, hogares de una persona, hogares singles, jardines infantiles, espacio libre y turismo. Es impresionante la cantidad de cosas. Como les digo, todos los datos estaban. Y ellos con esto están tácitamente describiendo, porque esto se llama, no se olviden, este es un test para ver hasta qué punto son, en alemán se dice, son capaces de futuro. Detrás de esto se esconde tácitamente una idea de qué es importante para el desarrollo de una ciudad, de una comuna, de una región. Por eso, hay cosas tan distintas como la desocupación, la cantidad de jardines infantiles, la cantidad de gente joven, incluso la construcción de viviendas. Esto, aquí vemos el Sarre, que había sido alemán. Ahí podemos ver que también en Alemania Occidental hay zonas con muchos problemas y de que hay grandes diferencias a poca distancia. Si uno se pone a pensar, inmediatamente se pregunta, bueno, ¿y cómo lo miden? Hay algunas cosas que son bastante claras. Por ejemplo, la cantidad, tener mucha gente joven, tener mucha gente de alta cualificación, tener poca desocupación, tener muchos jardines infantiles, son cosas positivas. Un indicador tiene que tener siempre, tiene que ser siempre muy claro, muy coherente. O sea, yo no puedo emplear indicadores que no me permitan decir, pero sin ninguna duda, una cifra más alta es mejor o peor. O sea, tienen que ser absolutamente claros para que se pueda interpretar. Y claro, se puede decir, si hay menos desocupados, si hay más gente con alta cualificación, o si hay más espacios verdes, espacios libres, son cosas positivas, claramente. Y aquí se nota de que hay gente esclarecida. Piensan también en por ejemplo, en la cuota femenina, piensan en las posibilidades, en las expectativas de educación. Porque en algunas comunas hay muy poca gente que termina secundaria, o sea, hay menos gente que termina secundaria que en otras, por ejemplo. Pero esto se pone ya un poco dudoso, bastante dudoso, cuando uno ve Wohnungsbau, construcción habitacional. Porque no es posible, sencillamente no es posible decir más viviendas o más metros cuadrados por persona es algo bueno. En un país, en Alemania Oriental, también teníamos 1,5 millones de viviendas vacías. Sería una barbaridad decir, se construyen más viviendas, entonces mejores notas. Todo lo contrario, algo no funciona bien. O sea, hay criterios
que no son incluso, eso se puede seguir, lo hemos también discutido, sencillamente siendo tan importante para la vida cotidiana, para la reproducción material y cultural de la población, siendo tan importante para toda la economía, para el paisaje, no hay criterios claros que permitan utilizar el nivel de actividades de la construcción habitacional como algo positivo o algo negativo. Tendría que ser siempre en relación a el caso de Alicante, donde tengo entendido que hay, por cada hogar en la ciudad de Alicante, hay una casa de veraneo, un par de metros más allá, no sé, no me acuerdo cómo se llama esa parte de la costa. Construir más viviendas vacías, más viviendas, también en España sería dudoso. No se podría decir es algo bueno, eso es algo que ustedes tienen, un problema que ustedes también tienen aquí. Pero en todo caso aquí se ve un trabajo serio y muy bien presentado. Fue la primera vez que se hizo. Muchos quedamos impresionados. Aquí pueden ver. Este es el Atlas, esto es un dato. Hay una institución en Leipzig que hace el Atlas alemán con informaciones. Y aquí tenemos la cantidad de metros cuadrados por habitante. Y hay algunas regiones, hay algunas comunas donde cada habitante tiene más de 100 metros cuadrados. Y hay otras donde tienen menos de 20 metros cuadrados. O sea, una inmensa diferencia. Eso ya me indica, yo no puedo decir que es bueno que se construya más, o no puedo decir es malo que se construya. Hay muchas razones por decir que no se debe construir más. Pero en algunas partes, la gente, en München, por ejemplo, en Múnich, hay inmensa escasez de vivienda. O sea, eso ya nos muestra la diversidad. Para Alemania es imposible decidirlo y habría que encontrar un sistema para ver cómo decido yo si la construcción de viviendas sea positiva. El otro caso, Alemania Oriental pierde habitantes, 1%, muchas ciudades pierden 1% de habitantes al año, es decir, aumenta la superficie habitacional por persona sin construir ninguna casa nueva. O sea, es tan complicado eso, ese importantísimo ámbito de lo residencial no se presta para ser integrado en el sistema de indicadores. Eso ya nos demuestra que es algo muy complicado, oye, usar la palabra nuevamente es endeble, no es consistente, pero se sigue utilizando. Eso me lo salto mejor. Esto salió en los diarios, esto es el 2007. En el sur está el futuro. Comparación de las chances, las perspectivas de futuro y de riesgos de las 439 ciudades y comarcas. Aquí tenemos, esto salió en muchos diarios, aquí dice expectativa de futuro top, las más altas, muy altas, posibilidades de desarrollo, una mezcla entre chances y riesgos para el futuro, altos riesgos para el futuro, muy altos riesgos para el futuro. Está todo bien claro, hay una escala, colores que se ven muy bien. Las peores comunas, Bayerswerda está en el lugar 439 y o Wittenberg, que está en el norte de Brandenburgo, 437, son todas regiones orientales, y las mejores, lo que aquí sería la comunidad de Múnich, la ciudad de Múnich en segundo lugar, Starnberg, que es un lago muy bonito en Baviera, después viene Darmstadt, que está en Hessen, en este estado, y después Freising, nuevamente Baviera. Es muy seductor este mapa. Son datos exactos, está bien presentado, tú reconoces inmediatamente si tu comuna está bien o mal,
suena muy bien pensado. Fue reproducido en todas partes y la opinión, la autoestima, la autointerpretación de mucha gente, no solamente de los alcaldes, sino también de la población, de esa capa de gente que está siempre pensando en su ciudad, en su región, también de universitarios, académicos, fue influida por esta, que fue por este mapa que fue el primero con tal difusión. Yo tenía la curiosidad y averigüé de dónde venía. Aquí dice Prognos. Prognos es una oficina de investigación muy seria que tiene una oficina en Suiza y la otra en Alemania, en Colonia. Muchas empresas importantes, Siemens, Mercedes-Benz, etc., encargan a Prognos a veces hacer estudios, o la Cámara de Comercio, o sea, gente seria. Y yo dije, es estupendo que haya expertos así, qué extraño que sea todo tan claro. Bueno, me acerqué a ellos. Antes de explicar cómo lo hacen, quisiera decir, hay otros, voy a presentar a Prognos. Pero antes de eso quiero indicar que está también la Fundación Bertelsmann. Bertelsmann creo que es la casa editorial o la empresa de medios, creo que es la mayor del mundo. Era una familia alemana que se fue apoderando de cada vez más editoriales. En Estados Unidos creo que posee más que acá. También son dueños de algunas empresas de comunicaciones españolas, pero no sé cuáles. Y esta gente hizo algo muy extraño, transformó la empresa, o sea, el dinero lo sacó y lo puso en una fundación para asegurar que eso, que no, porque hay una fundación que se paga menos impuestos. Yo no les sé explicar el mecanismo, el hecho que existe ahora la Bertelsmann Stiftung, la Fundación Bertelsmann. Y esta Fundación Bertelsmann tiene una política, o digamos un perfil muy especial. El caballero Bertelsmann, es neoliberal. Él dice, las comunas y los países funcionarían mucho mejor si se manejaran con criterio empresarial. Y por eso él piensa de que, o sea, que hay que tratar a los ciudadanos de clientes y ser muy objetivos y tener una rapidez en cuanto a innovar, a cambiar estructuras. Él trabaja mucho con rankings, tal como lo hacen los economistas de empresa, y ellos están constantemente, ellos compran a muy buenos colegas que yo conozco, gente muy seria, y hacen estudios y están constantemente publicando datos gratis. Y dicen, hay tal y tal problema ahora demográfico, tal y tal cosa se podría hacer para mejorar la atención a los niños en regiones rurales, pero siempre con el mensaje, háganlo con criterio empresarial, siempre con esa idea de los rankings, de decir, es bien claro, ellos progresan, ese es un buen ejemplo, benchmarks, usando todo ese lenguaje. No voy a ahondar eso, pero es un caso también nuevo, o sea, que haya una empresa que tenga un concepto de desarrollo, que también es un concepto de desarrollo espacial, muy político, y que lo regalan y con muy buena fundamentación. Yo, no siempre, pero muchas veces he analizado lo que presentan y los datos son todos correctos y son colegas muy buenos que ellos compran. Y no lo hacen tampoco de una manera bruta, como venden su receta. No ahondo más eso, pero para que ustedes tengan claro, hay diferentes tipos de protagonistas. Sigo ahora con Prognos. Hice un seminario sobre eso y fuimos a Berlín, de Weimar, y nos encontramos con el representante de Prognos que vino, creo que él venía del Ministerio de Bremen, y en alemán se dice, nos mostró la cocina, nos mostró cómo cocinaba. Nos dejó mirar la olla, los ingredientes, nos hizo una presentación explicándonos el sistema y fue realmente muy revelador. Fue poco tiempo después que saliera eso de ese mapa
con los top. Y estos son los 29 indicadores del Atlas de Prognos. Ellos dividen los datos en dos grupos. Primero que todo quieren ver las relaciones en ese momento, la fuerza de una ciudad o región, y por otra parte los cambios. Eso es siempre importante en este campo. Y ustedes pueden ver, utilizan la demografía, el bienestar, el mercado laboral, competencia e innovación. Y son 29 indicadores, es bastante, más que el Berlin Institute. Por ejemplo, bienestar, el poder adquisitivo, la tasa delictual, endeudamiento comunal, cuota de ayuda social. Esos 4 indicadores le permiten a Prognos decir esta comuna está mejor que la otra. También Prognos trabaja siempre con rankings. Y si cambia o no, dice que basta el indicador cómo va cambiando la cuota de ayuda social. Y así podemos seguir. Crecimiento, Producto Interno Bruto. Cuando escribo aquí empleado no me refiero a empleado dejando de lado a los obreros, sino que gente empleada, gente trabajando. Trabajadores y empleados. Obreros y empleados. Vean ustedes, son todos datos accesibles que existen. No tienes que hacer tú mismo la estadística. Son datos correctos. ¿Qué les parece esta combinación, este catálogo de indicadores? ¿Lo pueden enjuiciar? ¿Les gusta? Yo lo que no sé es cómo se combinan para saber si una ciudad o una comuna tiene futuro o no. O sea, cómo de todo eso llegan a los colores naranjas y azules. Hagamos cuenta de que cada indicador tiene el mismo peso. Es una pregunta siempre muy importante porque ya voy a mostrar casos donde no es así. Imagínate tú que tengan todos el mismo peso. Claro, bueno, pues eso que... Entonces, ¿hacen un análisis multivariable o cómo? ¿Asignan...? O sea, es que no... Van repartiendo puntos y el que más puntos tiene aparece en rojo porque es el top y el que menos aparece en azul porque no tiene futuro. Claro. Vamos, yo creo que como cualquier sistema de indicadores es que tiene un modelo social, económico y político detrás. Y ese es uno basado pues, en la competencia, en el crecimiento. No tiene para nada en cuenta el tema de dependencia de recursos o de desigualdad, poco, pero es un modelo detrás. Entonces, antes de usar indicadores se debería cuestionar si el modelo nos convence o no nos convence. Exactamente. Sí, y no solo eso. ¿Sí? Es que además de que efectivamente hay un modelo detrás, porque claramente se está valorando lo que se está valorando, hay algunas trampas. En algunos indicadores hay trampas. Como es habitual, se mezclan datos completamente objetivos con otros en los que ya hay un juicio previo, como por ejemplo empleados. O sea, estás evaluando el futuro de la región considerando cuántos empleados tiene en 14 áreas con futuro. Pues ya tienes una definición previa incorporada como una especie de presencia de las 500 empresas, que entiendo que son 500 líderes. empresas. Me olvidé la palabra líder. Líderes. ¿Cómo se han definido cuáles son las empresas líderes? ¿Cómo se han definido cuáles son las áreas laborales con futuro? Son cosas en las que ya hay un juicio previo que se está incorporando en igualdad de condiciones a el PIB por empleado, por ejemplo, que es un dato objetivo. Con independencia de que además el PIB por empleado puede ser un indicador. Está cuestionado como no. Claro. Yo tengo dos críticas aquí. La primera es el modelo que hay detrás y la otra es el método. Lo del modelo es importantísimo, porque por eso me importa a mí, como planificador territorial, como planificador urbano. Porque los políticos, esto impresiona a muchos, son datos, es serio, bien presentado. Ya les voy a explicar por qué está tan bien presentado, eso no es una casualidad. Lo que se esconde detrás de esto es una concepción absolutamente competitiva del desarrollo
Eso quizás me permita dar quizás una cierta idea de las perspectivas de una comuna, de una ciudad. Entendida la ciudad como empresa. Pero aquí se deja de lado absolutamente la dimensión de las bases, lo que tú decías. ¿Qué te permite a ti que se instale alguna de las 500 empresas? O de que haya gente trabajando con un pequeño endeudamiento, que la comuna tenga un pequeño endeudamiento. ¿Qué te permite a ti que la tasa delictual sea baja? En realidad, detrás de esto hay un problema doble. O sea, es un cierto modelo de desarrollo absolutamente economicista, en el sentido neoliberal de la palabra. Es un sistema que además es tautológico, porque la región que está bien le dice: tú tienes las mejores posibilidades, las mejores expectativas. O sea, en el fondo la información es cero. Y aparte de eso, lo metodológico. Pero lo metodológico es una... En ese sentido se sacrifica porque este instituto se dirige, esta agencia de asistencia, de consejeros, se dirige a un grupo bien preciso, que son las ciudades y las regiones, y los Länder, las regiones, en el sentido español de la palabra. Porque ellos estos datos los presentan en los diarios gratis. Hacen todo ese trabajo y lo difunden. Entonces, imagínense ustedes que ustedes son el alcalde, la alcaldesa de una comuna que pensaba que estaba bien y que según estos datos está mal. Entonces te acercas a Proctos y te dicen: mire, usted podría hacer un estudio porque nos preocupa eso. Y es ahí, ese es el negocio. En este caso, la ciudad de Schweinfurt, y van y te dicen: mire, usted está ahí, Rosenheim, esto está en Baviera también. Y él nos explicó. Claro, vamos, hacemos un estudio, tenemos todo un sistema para hacerlo, y está todo computerizado, y le decimos: mire, ustedes están en tal y tal situación, y les proponemos preocuparse más de las 500 empresas, por ejemplo. Es un criterio completamente diferente, pero es muy efectivo y es un muy buen ejemplo. Y Proctos no ha perdido la seriedad, o sea, siguen teniendo muy buena fama. Bueno, esos son ejemplos, son 3 ejemplos de, aunque lo de Bertelsmann solamente lo nombré, de empresas de muy diferente tipo. El Berlin también trabaja así, en el fondo, que utilizan datos accesibles para todos, tienen su propio esquema, catálogo de indicadores, su propio trasfondo político, su propia idea de desarrollo, y lo presentan bien, o tienen efectos políticos o pecuniarios, venden la receta. Afortunadamente en Alemania también hay otros métodos. En Alemania, yo creo que en el extranjero se ve lo que realmente existe, la rigidez fiscal de Alemania. Pero lo que se sabe menos es de que en Alemania ya en el año 2002 había un gobierno rojo y verde, una socialdemócrata verde en aquel momento. Se comenzó a elaborar una estrategia para un desarrollo sustentable que yo en ese momento lo tomé en serio. Después recién vine a entender de que detrás de eso había toda una estrategia de desarrollo que tiene mucho que ver con nuestros campos, con el urbanismo, con el ordenamiento territorial. Se trata de... Ahí se comenzó, en el año 2002, hace 10 años, se comenzó
comenzó el Estado federal a reclutar a gente muy buena, gente en parte independiente, gente de verdes, ecologistas, de todo tipo, y a tomarlos en serio. Y a darles la posibilidad de hacer no solamente discusiones públicas, sino que de discusiones, de publicaciones donde criticaban el modelo de desarrollo. Eso comenzó, bueno, en ese tiempo también los verdes estaban en el gobierno federal. Detrás de esto hay una concepción también de desarrollo que tiene que ver con lo que yo ya en una clase dije, de mejorar, no se trata solamente de salvar el planeta, sino que hay un motivo muy importante: mejorar la competitividad. Tú puedes en un país mejorar la competitividad explotando a la gente o consumiendo, destruyendo tu territorio. La otra posibilidad es optimizar la producción y la reproducción. En este caso, eso es lo que se trata en Alemania, disminuyendo el consumo de energía, racionalizando la producción, y eso tiene un doble efecto. Por una parte, realmente te permite desarrollar una tecnología de punta, que aparte de eso, en algún momento se empieza a exportar. Alemania fue el primer país en empezar a exportar en gran escala estos nuevos productos fotocelulares, etcétera, etcétera, o filtros. Y por otra parte, tiene un excedente político, te integra. En un país donde los verdes, en ese tiempo no eran tan fuertes, lograron verdificar a la opinión pública y a los diferentes demás partidos, es muy importante para un gobierno transmitir de que son ecologistas. Eso te integra políticamente, te aumenta la legitimidad de tu gobierno y del sistema. O sea, ese es el trasfondo, no es que sean paladines de la ecología. No importa tanto si realmente la MEACLE sufre por el cambio climático o lo hace solamente por el cálculo político. En realidad no tiene ninguna importancia. Importante es saber que cumple ambas funciones. Esta estrategia. Eso se siguió desarrollando en 2004. Se comenzó a trabajar con indicadores de equidad generacional. Aquí pueden ver ustedes el concepto de sustentabilidad operacionalizado, se puede decir, ¿no? Operativizado, gracias. Ahí empezamos nosotros a recibir datos que hasta el momento la NASA había aportado. Por ejemplo, cómo se desarrollaba la productividad energética. En este caso, si mal no me acuerdo, se trata de hasta qué punto por cada 1000 o por cada unidad de energía se produce una cantidad X de Producto Interno Bruto. Y la idea es de que si la primera relación era 1 por 1000 euros, que eso siguiera en 1 a 2000 euros, que se llegara a duplicar la productividad energética. Y eso ocurrió hasta el año 2020. Claro, entonces tus productos son más baratos, necesitas menos energía eléctrica. En ese tiempo todavía Alemania no se bajaba de la energía atómica. O, algo que en Alemania se toma muy en serio, que se disminuya la tasa de, no que se disminuya la superficie, sino que se disminuya la tasa de crecimiento del consumo de superficie. La idea es llegar a 30, y eso no lo vamos a alcanzar, a 30 hectáreas al día. Bajarnos de las 120, de las 125 que se había llegado. Y eso no solamente por respeto al suelo y a biótopos, sino que también porque seguir suburbanizando, seguir aumentando la superficie construida, te malogra la racionalidad, las economías públicas. Si hay más calles, si la gente tiene que viajar más, si tienes que mantener más superficie de calle, si hay más autos,
eso echa a perder, eso disminuye la calidad de la economía, entendida economía en el sentido político-económico, en el sentido que tiene que ser el nuestro, el de urbanistas y ordenadores territoriales, las economías públicas. Así, o por ejemplo, que fuera aumentando la cantidad de transporte de carga por tren y por, lo que aquí creo que no hay, por naves fluviales, que en Alemania es importante. O que aumente la cantidad de superficie agrícola ecológica, trabajada de manera ecológica. Eso, así empezó todo, pero todavía no era un concepto. Aquí sí que llegamos a un momento donde se densifica esta idea de desarrollo. Index 100 el año 95. Podemos ver que es lo verde es el Producto Interno Bruto. Crece, digamos, a un 112. Hay un crecimiento económico. Ese crecimiento económico va acompañado de un crecimiento de la superficie construida, que no crece tanto, pero que sigue creciendo. Lo siguiente, el consumo de materias primas. No. Las materias primas están aquí abajo. O sea, en ese sentido ha sido algo positivo. Aumenta el excedente económico y disminuye el consumo de materias primas. Disminuye también la polución de dióxido de carbono. La cantidad de basura, de desperdicios, aumentó un tiempo y bajó al nivel del índice del año 95. El consumo de energía siguió igual. La cantidad de trabajadores no aumentó tanto como el Producto Interno Bruto. Aquí pueden ver ustedes dos cosas. Primero que todo, el hecho de pensar estas diferentes dimensiones juntas significa recurrir a una cierta combinación. Esto expresa la estrategia de seguir garantizando el crecimiento económico en lo posible, gastando cada vez menos, disminuyendo las consecuencias negativas. Pero por otra parte, esto comienza aquí en el 95. Es decir, éxitos como, por ejemplo, que el consumo de materias primas disminuya hasta el año 2000, no tienen todavía que ver con el programa de desarrollo sustentable. Eso es anterior. O sea, de manera espontánea casi, ha ido disminuyendo. Hay cosas que no se han hecho por políticas. Otra cosa que sí se trata ya desde los años 90 es disminuir la cantidad de superficie. Ahora, el hecho de que haya aumentado la superficie construida no significa que eso haya sido un fracaso estrepitoso. Yo estoy seguro de que si no habría sido mucho más alto. Pero no pensemos de que los efectos positivos que podamos ver se deban a políticas explícitas, sino que en parte ha sido lo que hacen las empresas, que quieren disminuir los costos. Pero en parte, y eso es importante, a partir del año 2002 comienza la preocupación de hacerlo de manera más racional. Y eso conduce directamente al aumento de la importancia del urbanismo y el ordenamiento territorial. Porque somos nosotros los expertos para la alocación, en el sentido más exacto de la palabra, para la localización, para la distribución espacial. Y esa distribución espacial puede hacerse de manera aleatoria o puede hacerse de manera más o menos racional. Claro, hay diferentes racionalidades. Pero, por ejemplo, se puede hacer con la idea de optimizar una estructura poblacional, una estructura de asentamientos, de ciudades, una estructura regional o territorial
que por lo menos no aumente los costos de transporte, que por lo menos no gaste más superficie. Esto, de los partes de algunos verdes, ha sido criticado. Dicen, estamos llegando a una especie de un New Deal verde. En el fondo se trata de consolidar, de legitimizar y garantizar que siga habiendo un crecimiento económico. Existe en esta discusión el rebound, el efecto rebound, que significa de que muchas veces mejoras técnicas o mejoras técnicas en el sentido también de planificación realmente lleven a una disminución del consumo de minerales, de energía, de superficie, pero por otra parte aumenta el crecimiento de tal forma que lo que has ganado lo pierdes porque se multiplica el crecimiento. Entonces esa crítica verde, radical y de izquierda es: ustedes solamente están verdificando la sociedad del desarrollo. Por otra parte, los que han verdificado el modelo de desarrollo, la sociedad de crecimiento, han hecho posible algunas mejoras que esperemos los asuman otros países. O sea, es algo bien complicado y tiene que ver, pero tanto con nuestra actividad incluso cotidiana, porque es el problema que tenemos cuando un alcalde nos pide que le propongamos quizás una ampliación del suelo urbano, o nos pregunta ¿qué hacemos en ese barrio? ¿Intensificamos o echamos abajo las casas? Eso es algo que estamos constantemente discutiendo. O el sistema de transporte. Eso, entonces, es la situación que tenemos hasta comienzo de los años de la década pasada, el año 2000. Ahí nos empiezan a llegar también informaciones que hasta ese momento no teníamos. Estas son las regiones alemanas: Baden-Württemberg, Baviera, Berlín, Hamburgo, etcétera, etcétera. Nosotros de repente recibimos informaciones, las recibimos todavía. En este caso, la productividad del agua en los precios del año 2007 en euro por metro cúbico, es decir, el producto interno, el producto regional, cuánta agua se consume, por cuántos metros cúbicos de agua se consume por euro. Eso, desde luego, es algo muy inexacto, porque la ciudad de Berlín tiene condiciones materiales muy diferentes a Turingia, donde está Weimar, o a la provincia noreste de Alemania, Mecklenburg-Vorpommern. Eso nos da una cierta idea. Lo que sí es más interesante saber en qué dirección nos estamos moviendo. Y en este caso, ha aumentado la productividad, es decir, ha habido algo, todos han tenido un movimiento positivo. Aumenta el excedente económico, la potencia económica en relación al agua. Ahí ha ido resultando. Esto es la cantidad de superficie construida, la productividad energética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no era un concepto, no solamente datos que se nos iban entregando, y tú podías leerlos o no. Pero ya es bien interesante realmente saber cuánto estás consumiendo. Por supuesto que en algunas, por la estructura económica, por la cantidad de industria, por el tipo de estructura regional, algunos necesitan mucho más agua que otros, o más calles. No, yo no puedo comparar Berlín con Turingia, pero por lo menos sé en qué dirección estoy cambiando. Y estamos teniendo conciencia de eso. O sea, ya no podemos sencillamente producir y decir, vamos a poner ahí otra industria más, vamos a permitir un dispersamiento, una dispersión habitacional, porque sabemos que eso nos echa a perder los parámetros. Por lo menos podemos tener atención para eso.
Esto llega a un cambio cualitativo con el informe de ordenamiento territorial. Los informes ya los he nombrado un par de veces y la próxima semana voy a hacer algo más, lo voy a presentar de manera más extensa. Esto es solamente una parte de esos informes federales. Hay una oficina, un instituto de investigación que depende del ministerio, pero que tiene una cierta independencia, que primero que todo es una especie de observatorio, nos informa, pero con el tiempo fue adquiriendo, y eso lo voy a explicar mucho más ampliamente la próxima semana, con el tiempo fue adquiriendo también funciones de dirección, pero de dirección suave. En Alemania, la dirección política de los cambios del espacio, de las políticas espaciales, es en parte muy sutil. Es a través de informaciones, de modelos de interpretación o de sensibilizar a los expertos. Y esta gente de este instituto comenzó a hacerlo, también hacían los privados, pero ellos no como negocio. ¿Cómo podemos transformar el concepto de sustentabilidad en indicadores del desarrollo? Ellos llegaron a un modelo. Tenemos 3 sectores, cada uno pesa 1/3. O sea, no importa cuántos indicadores tenga cada sector, porque al final vale 1/3. Protección de fundamentos naturales vitales, aguas fluyentes de calidad tanto y tanto, residuos, consumo de energía, áreas protegidas, aumento de la superficie edificada. Eso está muy correcto desde el punto de vista metodológico. Tú puedes, la cantidad de agua la puedes medir, mientras más tengas, mejor. Residuos, mientras menos produzcas, mejor. Consumo de energía, mientras menos sea, mejor. Áreas protegidas, mientras más, mejor. Aumento de superficie edificada, mientras menor sea, mejor. Es algo claro. Justicia social espacial. Miren ustedes, el término de lo social, de la sustentabilidad, aquí se traduce, lo traducen ellos, en justicia social y espacial. Ingresos de los trabajadores, ayuda social, cuota de empleo femenino, desocupación, egresados de escuelas sin aprobación, migrantes en educación secundaria, superficie habitacional, deudas comunales. Las deudas comunales aquí también son el indicador de la capacidad de maniobra, de la capacidad de acción de las comunas. Comunas endeudadas no pueden defender los intereses de sus habitantes. O es mucho más difícil, solamente están pagando lo que hay que pagar. Tengo entendido que en España incluso ni siquiera, muchas de ellas ni siquiera han ido pagando, sino que simplemente las facturas las meten en un cajón. ¿Qué puedes hacer tú entonces como planificadora, como urbanista, si la comuna no tiene dinero para hacer nada? O sea, ¿qué administras ahí? O sea, en el mejor de los casos, administras una situación de crisis. Ahora, la cuota de empleo femenino. No piensen ustedes que se hace solamente porque hay feministas. No, esto es algo altamente económico. Se trata de movilizar las capacidades que tenga la población y que no se renuncie, como se hacía antes, a la mitad de la capacidad creativa, técnica, intelectual, de mano de obra de la población. Y lo tercero es competitividad económica. Son solamente 3 indicadores, pero tienen el mismo peso que los demás. Como ustedes pueden ver aquí, no sale nada habitacional, residencial, porque metodológicamente no se puede. Esto me lo salto para llegar a esto. Resulta que si vemos los déficits, aquí se trata siempre de medir el déficit de la justicia social y espacial, comprobaremos
de que ese déficit es bajo en muchas partes occidentales y que es alto en muchas partes orientales. Sin embargo, en algunos casos aún ese déficit se disminuye, como arriba esa parte de la región Mecklenburg-Vorpommern. Pero en el caso de Alemania Oriental también hay grandes regiones donde el déficit aumenta, es decir, un empeoramiento. Esa es la información bastante importante. La capacidad de desarrollo económico baja es con estos colores pálidos, alta es con los colores oscuros. Y aquí podemos ver de que en algunas regiones incluso que tienen mal color aumenta, mientras que regiones en Baviera que están bien siguen mejorando rápidamente. O sea, tenemos un proceso de polarización también en este campo. Pero vean ustedes aquí la protección de fundamentos naturales. Ahí. Ahí tenemos otra situación. El déficit, aquí pueden ver el déficit en Occidente no es muy diferente al de Oriente. Ahí tenemos una situación equiparada y miren ustedes el caso de Turingia. Turingia tiene un déficit mínimo o bajo. Y si ven aquí la dinámica, verán de que está disminuyendo. Estos son los datos para el 2004. No importa la información específica. Lo que importa es esa manera de medir el desarrollo espacial, el desarrollo de las regiones, el desarrollo de las comunas. Y no solamente como una práctica académica, como un ejercicio académico, sino que porque si tomamos en serio la sustentabilidad, vamos a tener que llegar a un momento en que cuando se repartan dineros federales a la población, se le dé, a las regiones se les dé también por el aporte que hacen ellas a la reproducción de toda la sociedad. Es decir, es el caso opuesto al que criticábamos al principio. Porque aquí este sistema de medición considera también las bases, los requisitos, los requisitos para que Siemens pueda funcionar, para que Mercedes-Benz pueda atraer a ingenieros altamente calificados y de que hayan jóvenes obreros y obreras sanos, etcétera, etcétera. O sea, es un planteo completamente diferente. Y miren ustedes, esto viene del gobierno, de un instituto del gobierno. No es un partido ecologista, son funcionarios. Y esto se reparte a todas las comunas, a la universidad gratis. Yo lo estoy contando aquí, yo no hice este trabajo, yo solamente lo leí, lo descubrí para mí, como otros también, y nos deja en una situación mucho más confortable cuando se trata de discutir, por ejemplo, con la gente de Prognos. O sea, hay una alternativa que primero que todo es algo académico, pero detrás de esto se esconde, es un intento lógicamente todavía insuficiente de operativizar el concepto de sustentabilidad. Eso nos da los sentidos de criterios, o sea, estos indicadores apuntan a otro modelo, a otra noción de desarrollo y nos orientan para medidas concretas en la región y en la ciudad, qué hacer y qué no hacer. Aparte, aquí tenemos el déficit acumulado, aquí podemos ver
de que el déficit, que la diferencia total no es tan grande entre Alemania occidental y Alemania oriental. De eso se deduce de que Alemania oriental hace un aporte a la reproducción de Alemania federal en su totalidad o del mundo, que es mucho más ventajoso ese aporte que lo que pudiera parecer si consideramos solamente los índices económicos, el Producto Interno Bruto, o la cantidad de empresas de las 500 líderes, o la cantidad de inversiones en investigación y desarrollo. Aquí vienen los datos de los indicadores. Ya estoy terminando ya. Y termino con algo que salió hace un par de semanas. Es un informe de indicadores de la Oficina de Estadística Federal. Se llama, esto está en internet, pero tengo entendido que solamente en alemán, Desarrollo Sustentable en Alemania. Yo extraje solamente un par de imágenes. Primero les muestro por aquí la justicia generacional. Uno de los criterios que sale, uno de los indicadores es el consumo de superficie. El rubro 2, calidad de vida. Aquí viene la movilidad. Por ejemplo, la línea superior es la línea que marca cómo ha aumentado dice de que ha aumentado la cantidad de mercancías transportadas de 100 a 125. Por otra parte, el gasto de energía no ha sido tan fuerte, ha sido un poco menor. Ha bajado la cantidad de... Aquí tenemos el rebound effect. Aumenta el transporte de mercancías y por otra parte disminuye la cantidad de energía que se gasta por tonelada. Es decir, estupendo que se gaste mucho menos energía por tonelada, pero esa ventaja se la come el hecho de que aumente la cantidad de transporte. El tercer rubro, la cohesión social. Uno de los indicadores que se usan es el grado de la diferencia entre lo que gana una mujer y un hombre en promedio por hora bruto. La diferencia se mueve allá por algo más del 20% de lo que gana un hombre. Es decir, si un hombre gana 100, la mujer gana en promedio 80. Y eso incluso ha aumentado, levemente, pero ha aumentado. Eso es algo negativo. ¿O cuánto gasta Alemania en ayuda para el desarrollo? Eso apenas ha aumentado y la idea era que llegara a 0,5 y es algo que no llegó a 0,5. Aquí tienen una imagen de los diferentes, es bien parte pueril, estas señales, una nube con sol, si hay tormenta, pero tenemos el cuidado de los recursos, la protección del clima, energías renovables, el consumo de superficies, la variedad de especies, se dice, ¿no? El endeudamiento fiscal, la previsión, no previsión en el sentido de jubilación, sino que la previsión para el futuro, previsión económica para el futuro, la cantidad de inversiones que se hacen, innovaciones, educación, capacidad de producción económica, movilidad, agricultura ecológica, calidad del aire,
salud o sanidad y alimentación, delincuencia, y el tercer rubro, la consistencia social, la cohesión social, la ocupación, las perspectivas para familias, la igualdad, la integración, y después viene el compromiso internacional, la cooperación internacional y la apertura de mercados. Alemania era hasta hace poco el mayor exportador del mundo y es muy importante para la economía alemana, no para la sustentabilidad, para la economía alemana era importante que se abrieran mercados. Entonces, termino, empiezo por atrás. Tenemos hoy en día en Alemania una oferta de sistemas basados en indicadores que nos permiten esbozar modelos de desarrollo diferentes a los que teníamos hasta el momento. Tienen sus falencias, todos, pero ya es casi normal de que haya sistemas de indicadores que también piensen no solamente en la naturaleza, sino que también en aspectos sociales e incluso todavía de igualdad. O sea, a través de la sustentabilidad ha vuelto a la agenda del desarrollo, del modelo de desarrollo del país, el tema de la igualdad, que un tiempo no era tema. Detrás de esto no es la idea de un ministro extremista, excéntrico, sino que es una estrategia de desarrollo del país, que es todo en serio, aunque desde luego no se practique ese 100%. Y eso entonces es en cierta manera un contrapeso a las propuestas de comerciantes de datos. Todos han llegado a un grado de utilización de elementos gráficos, de una calidad comunicacional que antes era insospechada y que puede que aquí todavía no se aplique. Tienen una inmensa difusión y sabemos lo importante que es el aspecto, por decirlo de esa manera, con la noción de Gramsci, cultural. No se trata solamente de que salga tal y tal ley o tal y tal ordenanza, sino que se trata de ir ocupando en la interpretación de la ciudadanía, en las interpretaciones legitimadas por la opinión pública, otras maneras de ver el futuro. O sea, esto, si bien esto son solamente modelos, con eso ya se está transformando la manera en que nosotros pensamos el desarrollo. Y para nosotros, en el desarrollo urbano y regional, esto es importantísimo, porque podemos discutir de una manera completamente diferente con los alcaldes. Es decir, pero mire usted, si hasta el gobierno ve como indicador importante la diversidad de especies, o la cantidad de alumnos que salen del colegio, usted no puede cerrar ese colegio, o tiene que meter más dinero en la educación. O sea, se llega a una concepción mucho más integral de lo que es el desarrollo espacial. Y eso es un argumento importantísimo en la lucha en que estamos para disminuir el aumento, para disminuir el modelo expansivo o extensivo de desarrollo urbano, de desarrollo regional. Y nos permite discutir de una manera completamente diferente sobre la noción de calidad de desarrollo y apartarnos de esa fijación de ver solamente el Producto Interno Bruto, Producto Regional Bruto, como el indicador de desarrollo. Termino ahí para que podamos discutir. Preguntas, dudas, contradicciones, complementaciones. Vamos, adelante, no os cortéis. Por ejemplo, en las universidades, en la escuela de arquitectura, se plantean los distintos modelos en la formación académica y profesional. ¿Aquí? No, en Alemania. Se parte, quien enseña urbanismo está también trabajando con estas cosas, porque tal como lo dije la otra vez, nuestra misión no es la de solamente ejecutar lo que se le ocurra al alcalde o a alguna empresa privada, sino que
nuestro criterio tiene que ser siempre el bien común, que claro, es una decisión política siempre, pero hay ciertos dentro de nuestro ámbito profesional, o técnico creo que se diría aquí, hay ciertos principios, o sea, hay un estado de cosas, un estado de la discusión, y ese es el estado de la discusión. O sea, yo se tengo que enseñar a los alumnos, porque si no, no pueden discutir ni siquiera conmigo, ni defender su examen, porque les exigimos eso. Ahora, otros colegas no presentan los modelos como yo, y no les interesa tanto la definición del indicador, pero sí ese concepto, y que no sea algo solamente general, sino que se baje, por ejemplo, al consumo de suelo, al consumo de superficie, y por otra parte tiene que ver con nuestra participación en discusiones locales sobre la agenda local, en el sentido más general, qué tiene que hacer ahora la comuna y para qué se gasta la poca plata que tenemos. Yo no conozco a ningún urbanista alemán que no sea en ese sentido que tenga una orientación por la sustentabilidad. O sea, hemos logrado en ese sentido la hegemonía cultural, por usar el término, con esto. Incluso el gobierno nos manda estos mensajes. Y eso es importantísimo, porque con eso nosotros no solamente cuando egresan nuestros alumnos, no solamente estamos despidiendo a gente que va a trabajar con éxito, en lo posible, sino que estamos también ocupando en la discusión pública, en el ámbito político, estamos influyendo en la interpretación del mundo, en la interpretación de la región, de posibilidades de desarrollo. Eso es algo bien importante, que va más allá de la ética, es un paradigma. Nosotros siempre cuando preparamos a gente, de manera implícita generalmente, pero también a veces explícita, comunicamos un cierto paradigma. Y yo pienso que es impuesto. Ahora, yo no digo de que esto se practica así. Ustedes se imaginan las peleas que tenemos. Pero, digamos, esto ya no son un par de locos, como en los años 80. Un par de locos verdes, autónomos, que nadie tomaba en cuenta. Esto es política oficial. Y hay, por ejemplo, indicadores específicos para la escala de la ciudad, porque esto es más como de región, ¿no? Claro, cada ciudad tiene, incluso algunas tienen un sistema estupendo. Pero fíjate que yo tenía un doctorando mexicano, que era un tipo joven que fue uno de los creadores o impulsores de los observatorios urbanos en México. Hay una red de observatorios urbanos increíble. Claro que yo no quise incluir eso. Es diferente, es otra cultura urbana. Los colegas en México, por ejemplo, te presentan también mapas, te mapean en un barrio X donde ha habido hechos delictuales. Y no tienen ningún resquemor en hacerlo, ningún problema. En Alemania, pero por Dios, yo estaba en México y le decía, pero ustedes están aniquilando la fama de ese barrio. Ustedes están demonizando, condenando a ese barrio. Es algo muy delicado, pero allá no, o sea, es otro. Pero tienen observatorios de abajo, es un movimiento popular casi. Es un movimiento que viene de abajo porque el Estado no lo hace. Entonces las universidades en México tienen un papel importantísimo, o sea, las universidades como gestoras de desarrollo y junto con juntas de vecinos. Hay más observatorios urbanos en México que en Alemania. Creo que también en Colombia hay una tradición. En Alemania no son observatorios, en Alemania lo hace el Estado, en sus diferentes niveles, federal, regional y local. Pero esa iniciativa del Estado, el Estado ha iniciado la incorporación de ese tipo de mecanismos. Es una cosa que a mí me interesa bastante. O sea, ¿dónde nacen esas nuevas técnicas de pensar la ciudad, de pensar el territorio? Porque el caso que estás mencionando de México
me hacía gracia porque es exactamente lo mismo que sucede en Londres, en Nueva York, en el siglo XIX. O sea, las iniciativas de localizar o de identificar dónde está el problema no nacen de la administración pública, nacen de la sociedad civil, de ciertos grupos de burguesía intelectual, empresarios, etcétera, que son los que empiezan a desarrollar esos estudios que más tarde incorporan a la administración. Tú, cuando has hecho tu exposición, seguramente es simplemente una cuestión de cómo la has montado, pero se podría deducir que también aparece la atención o el empleo de esas herramientas por parte de estos medios, fundaciones, etcétera, y más tarde entiendo que no es así, que es simplemente el modo en que tú lo has contado para hacer el contraste en el modo en que se utilizan por parte de esas fundaciones privadas y el modo en que lo utiliza el Estado. La iniciativa, ¿cómo empiezan a generalizarse esas herramientas? ¿Son de iniciativa pública? ¿Son de iniciativa privada? Son diferentes cosas. Primero que todo, yo participé, por ejemplo, en los años, creo que 96, 97, me invitaron a participar en un consejo académico de sustentabilidad de Berlín. Pero se trataba de toda Alemania. Y ahí estábamos discutiendo este tipo de cosas. O sea, no llegábamos a esto. Aparte de eso, que yo, a mí me faltaba mucho todavía para ser parte activa. Pero habían colegas viejos y habían cientistas políticos, geógrafos, paisajistas, arquitectos, y esto organizado por un centro de altos estudios científicos, pero junto a grupos verdes radicales. Y era el caldo de cultivo, pero a tientas. Entonces, eso viene, pero por otra parte, o sea, esa, digamos, es una parte de la génesis de lo que presenté. La otra es sencillamente de que tenemos tantos datos y a través de la computadora los podemos manejar y sabemos hoy presentar. Digamos, ustedes jóvenes no se imaginan el salto que ha habido en la comunicación de datos. Miren ustedes las memorias de los años 70, quizás 80 también. Nosotros hablamos en alemán de cementerios de datos, de cementerios de números. No, a nadie se le ocurría hacer un gráfico, a casi nadie. Y entonces confluyen diferentes cosas. Esto es una génesis múltiple. Y estas PROCNOS, ellos siempre trabajaron con datos y siempre pensaron en cómo presentarlos. Pero ellos antes hacían otro tipo de datos, hablaban de los tipos de coches, de autos que se compraban en Francia, la diferencia con Alemania y con Bélgica, cosas así. Y lo que pasa es que ha habido en Alemania, más que en otros países europeos, por lo que percibo, un vuelco a partir de la década pasada al tema del modelo de desarrollo. Alemania tiene un modelo de desarrollo y se discute y se pelea por eso, hay una pugna. Y Bertelsmann también está participando en eso, lo hace con criterio político, mientras que PROCNOS lo hacen por cosa económica. Ellos venden un producto muy bueno, muy solicitado. Ellos no es un partido neoliberal, sino que es lo que mejor venden, lo que mejor pueden vender. Mientras que el tipo del Berlin Institute tiene que vender algo más verde, porque es para la revista Kio. O sea, por eso la ponencia se llama múltiples o diferentes protagonistas. O sea, aquí no existe el modelo de indicadores, ni siquiera es una escena, una plataforma donde estemos discutiendo todos. Esto es a diferente nivel. Y yo soy bien modesto. Cuando presento esto, me basta comunicar la necesidad de que cuando yo veo algo así, de que yo piense quién lo hace, cómo lo hace, con qué objetivos, qué es lo que hay al fondo de esto, qué es lo que hay implícito. ¿Y qué pasaría para mi ciudad? ¿Qué tendría que hacer yo para mi ciudad si yo quisiera que llegáramos al top, al lugar más alto? ¿Y qué consecuencias tendría para mi ciudad y para el resto del país? Es una diferente manera de sensibilizarse frente a lo que significa desarrollo. Pero aparte de eso, yo pienso que, por ejemplo, habría que empezar a escribir más tesis sobre esto.
Porque esto es, uno piensa en indicadores, cosas con estadísticas. No, es accesible. Esto no es otro mundo. No necesitas ni siquiera computadora. O sea, sistemas de computación, de cálculo. Se hace muy poco. Y aparte de eso, que te permite también, o sea, yo lo estudio, yo mismo lo creo, sistemas de indicadores, pero en el fondo tú con eso estás también decidiendo sobre la interpretación, sobre la hegemonía cultural, sobre lo que es el desarrollo del país o local. Yo no sé si alguno de vosotros quiere comentar o tiene alguna experiencia o conocimiento sobre la situación en España, que a Max le interesa bastante para contrastar cuál es el estado en Alemania y qué estamos haciendo aquí. Ahora ¿sí? Sobre el tema que os comentaba de Alicante, tengo que decir que el Instituto Valenciano de la Vivienda sí que tiene grafiada el tema de las viviendas vacías y el grado de ocupación. Allí tenemos un problema muy grande, pero también sobreviene de un sistema que es el sistema económico basado en el turismo. Entonces, la segunda residencia, quiero decir que no es simplemente un problema creado por la especulación, sino es algo como mucho más complejo que habría que analizar como otro tipo de parámetros y factores, tanto demográficos como económicos. Es un modelo de desarrollo basado en turismo extensivo. Exacto. A costa del turismo no paisaje. sostenible, exacto. Claro. Entonces sí que hay, yo el año pasado para una asignatura estudié ese fenómeno y llegaba a datos bastante alarmantes, como que la media de días habitables de esas viviendas era como unos 27 días anuales. Entonces es grave, pero que creo que se debería de modificar y estudiar desde muchas perspectivas, no desde... No solamente ecológicamente, es una barbaridad, sino que eso absorbe, succiona fuerza productiva del país para algo improductivo, inmóvil. Porque esos fondos tú los podés meter en otra cosa. No, aparte fue como una medida rápida de recurso económico para el municipio en el sentido de la concesión de licencia de obra, etc. etc. Pero a la larga ha resultado una ruina económica para mantener ese tipo de urbanización. Bueno, creo que estoy diciendo algo muy que está ahí, que aparte de este problema no había surgido muchos más, como el abandono de esos, se han creado como unos guetos, unas ciudades un tanto soletas fuera del núcleo urbano, pero que es un problema latente que está ahí, pero no es simplemente el abarcar más suelo, sino el modelo económico por el que se basa ese abarcar tanto suelo y tanto territorio. Ese sistema de indicadores que tú has dicho que se ha desarrollado, ¿ha servido para frenar de alguna forma en nuevos planes? Pero no sea... Sí que es cierto que, por ejemplo, en Calviá, que ya son Illes Baleares, se hizo una Agenda 21 muy buena, que la situación en Calviá era bastante insostenible, ya no solo por el tema del uso del suelo, sino por la situación de las playas, de los entornos naturales, y sí que se tomaron medidas, se hizo una Agenda 21 que está, yo considero que está bastante bien, y se intervino en esa ciudad concretamente. Pero creo que ahora mismo la situación económica no da lugar a una intervención, o faltan recursos para el estudio de ese problema. Se presentan también dos cosas que te quería comentar, o que quería que nos comentaras. Uno, bueno, lo que preguntaban también antes, o sea, tú nos has hablado fundamentalmente de la escala territorial, regional, federal. ¿En qué medida están presentes también ese tipo de acercamientos en las políticas urbanas locales?
Y te comento el caso de España. Yo creo que aquí fundamentalmente son cosas que se han hecho a escala local, mucho más que regional, entre otras cosas porque tampoco tenemos planificación regional apenas, ¿no? Y sobre todo planificación regional que termine siendo efectiva, porque planes de ordenación del territorio hay, pero luego no terminan teniendo repercusión. El uso de indicadores se ha hecho, yo creo que curiosamente lo que comentaba al principio, más hace 4 o 5 años se hablaba más del tema que ahora en los últimos, quizás porque con la debacle que tenemos que realizar, pues ya todos estamos en estado de emergencia, ¿no? Se ha empezado a utilizar de forma local con resultados muy, muy irregulares. Yo creo que es significativo el hecho de que ese tipo de iniciativas surjan a nivel local, hace que el abanico de acercamiento sea muy, muy extraordinario y te puedas encontrar con cosas muy curiosas. Yo hubo una época que me dediqué a estudiar los sistemas de indicadores en Castilla y León. Castilla y León había puesto en marcha, eso seguramente vosotros lo sabéis mejor que yo, pusieron en marcha a nivel regional una serie de ayudas para que los ayuntamientos implantaran sistemas de indicadores en su planeamiento. O sea que era un incentivo regional para que hubiera iniciativa local. Los que terminaban decidiendo cuáles eran los indicadores que ellos utilizaban eran los gobiernos locales. Y te encontrabas cosas realmente curiosas, indicadores que realmente son indicadores pues, efectivos y válidos y que algunos de ellos pues, han aparecido en tu exposición. Había otros realmente extravagantes, como por ejemplo el número de denuncias por excrementos de perro en la calle, ¿no? O sea, cosas así de... Pues claro, al final lo que se estaba era trasladando el problema que el alcalde había identificado con sus vecinos, pues si los vecinos se quejaban porque había mucha caca de perro, pues él cogía y trasladaba eso. Pero a falta de una noción de desarrollo complejo. Sí, pero por eso te digo, o sea, también yo creo que es interesante que nos cuentes de dónde parten, o sea, ese tema que decía, de dónde parten la iniciativa, no ya solo desde la administración o desde que esté popularizando esto ciertos productores de conocimiento privados, fundaciones, universidades, etc., sino también cuando se hace desde la administración pública hay una estructuración de ese tipo de iniciativas por parte de los gobiernos regionales que de alguna forma pongan orden en el caso de que haya sistemas de indicadores locales, tienen una discreción los gobiernos locales para hacer lo que ellos quieren. Y luego el otro tema que comentaba ella, que es en qué medida este tipo de representaciones, de estudios, etcétera, están sirviendo para fundamentar políticas y acciones concretas. Que entiendo que allí sí lo debéis estar haciendo y aquí no es tan obvio. Sobre lo primero, nosotros nos aprovisionan tan bien con informaciones, esa oficina federal, que no es necesario que lo hagamos para la comuna o para la comarca. Pero algunas comunas, algunas ciudades lo tienen, Stuttgart, por ejemplo. Pero muchas veces tiene poca trascendencia, como en Turingia. Eso depende mucho también de quién lo haga y con qué criterio político, en el fondo. O sea, hasta qué punto quiero realmente hacer algo no formal, sino que algo que tenga consecuencias. Pero muchas ciudades tienen, bueno, la Agenda 21, desde luego es bastante importante ahí, pero ciudades como Berlín, Stuttgart, Hamburgo tienen muy buenos sistemas de información. Eso va más allá de los indicadores. Tú estás constantemente siendo informado sobre las transformaciones demográficas, espaciales, económicas, etcétera, de toda la ciudad. Antes con folletos estupendos que se repartían gratis y ahora sobre todo por internet. Pero no hay un directo vínculo entre un sistema de indicadores y política urbana. Esto siempre actúa de manera indirecta.
O sea, nadie extrae un programa político de la agenda, del sistema de indicadores. Y por eso por eso me parece negativo, o no me parece terrible. Política no se hace partiendo de que se ha detectado un problema, en ninguna parte. Programas políticos tienen también una génesis múltiple, muy variada, tiene siempre que ver con que un problema para un grupo importante que pueda ser hegemónico o que tenga aliados, un problema que ya no se pueda seguir aguantando y para el cual hay una posible solución. Entonces, este grupo impone un marco interpretativo. Y eso es ejemplar. Aquí tenemos una pugna de diferentes interpretaciones de lo que es desarrollo. Y este es el trasfondo. O sea, llegado el momento de tomar una decisión sobre una medida concreta, estos son antecedentes, es parte del contexto desde el cual se decide. Y hoy en día, en muchas ciudades, el Consejo Comunal no puede decidir sin considerar también ese tipo de aspectos. Y eso es un efecto indirecto no medible de este tipo de conceptos. En Alemania es más fácil porque hay un modelo que va para allá también, aunque el actual gobierno ha significado un retroceso. Tenemos ahora un gobierno negro-amarillo, es decir, democristiano, y amarillo, liberal, que aparte de eso ha tenido muchos problemas cotidianos, o sea, de técnicas de gobernar. Tenemos ahora, yo creo que es el peor, visto desde el punto de vista técnico, de tener programa y de realizarlo, es en ese sentido seguramente el más débil que hemos tenido desde que yo estoy en Alemania, del año 76. No me ha tocado vivir algo así. No tienen programa, no tienen estrategia, tampoco en Turingia, tampoco en Turingia. Pero el programa sigue siendo oficial, o sea, sigue siendo ese camino sustentable. Pero eso no importa, con el tiempo uno aprende a tener un largo aliento. O sea, hay cambios. Llega de repente otro gobierno y ahí es importante que estés tú con tus conceptos. Y que en este intertanto, digamos que haya habido, vuelvo a la figura de Gramsci, de que tú hayas ido ganando espacios con esa concepción a nivel cultural, entendiendo como cultura la manera en que una sociedad refleja su propia realidad y las posibilidades de cambio. Entonces, no importa que no es tan terrible que el gobierno ahora que tengamos un estado de estancamiento, si es que en nuestro campo seguimos avanzando. Y si lo hacemos, y con eso llego a la IVA, hay en Alemania instrumentos de planificación que nos permiten, situaciones de excepción, que nos permiten justamente invitar a soñadores, a utopistas, a locos, a hacer cosas que en realidad no se hacen, buscando nuevos caminos. Y la IVA en Berlín también era eso, cuando el aparato estatal no es capaz de hacer una innovación, se organiza en condiciones especiales para que pueda ser posible. Y de ahí el nombre Exposición Internacional de la Construcción. Debo reconocer que en Weimar, que en Turingia, yo estaba dirigiendo de manera informal un proyecto de IVA donde se iba a tratar justamente de esto. Se trataba de decir, nosotros tenemos, y eso es por eso el pasaje cultural, nuestro concepto es el pasaje cultural, es decir, Turingia tiene tal riqueza, Turingia le entrega tanto a toda Alemania, que sería una locura si pensáramos en que nuestro camino es atraer plantas automovilísticas, que nuevamente venga Opel, que le demos millones y millones de euros y al cabo de 10 años cierren la planta y se vayan a Indonesia. Todo lo contrario, tenemos que, nuestra riqueza hay que mantenerla. Nuestra riqueza son los paisajes, un paisaje marcado también por ruinas de castillos, pero también por biótopos, por paisajes aparte muy bonitos, con muchos testimonios históricos. Los tipos de... Yo creo que Castilla, en cuanto a la estructura de pueblitos, puede ser semejante. Existen todavía los pueblos de siglos de antigüedad, donde tú reconoces todavía que es un pueblo de este tipo, que es un pueblo de este otro tipo, que está conservado en parte. Y proteger eso
Y no de una manera de soñador, sino porque hoy es posible de que en Turingia, que está en el centro de Alemania, que tú estés, y yo, de hecho en Weimar existe gente de 30 y tantos años que tienen un estudio, están sentados ahí en Weimar se vive muy bien, es una ciudad estupenda y barata, y ellos están ahí sentados y están desarrollando, por ejemplo, cuando una región polaca con una región finlandesa y una región alemana del norte quieren presentar en Bruselas un proyecto, participar para sacar plata, el proyecto lo escriben ellos, desde Weimar. Y si hay que hacer un viaje, lo hacen. Pero también pueden hacerlo con Hungría e Italia, y en alguna región italiana. O sea, hay usos, hay funciones que antes no existían, de gente internacionalizada que trabaja con la computadora, que tiene una experiencia internacional, que sabe cómo se hace un proyecto para Bruselas. Es un ejemplo, porque también hay estudios de diseño, también hay estudios de arquitectura en Turingia que construyen en otras partes. En Turingia apenas se construye actualmente. Claro, es algo incipiente, pero tenemos cada vez más, aparte no tenemos otra posibilidad. No va a llegar más industria, no vamos a poner una gran lavandería, no podemos convertir el enésimo molino en un albergue juvenil. No puede haber tanto turismo como lo que quisiéramos tener para poder mantener nuestro patrimonio histórico en desuso. Entonces se trata de invertir las prioridades y decir, no construimos más calles. No importa para llegar de la ciudad A a la ciudad B tengas que hacer un rodeo y tarde 20 kilómetros más, y tarde 20 minutos más. Eso no vamos a poner la calle directa solamente para que tú te ahorres esos 20 minutos. No, es más importante que el paisaje quede así. Hay cada vez menos gente, cada vez menos autos, cada vez menos actividad económica, nosotros vivimos de ese paisaje. En la ciudad de Jena hay no solamente una universidad importante, sino que también hay industrias de óptica altamente especializadas. Los ingenieros que trabajan ahí no ganan en Jena tanto como ganan en otras partes de Europa o del mundo, pero ellos, que son gente muy, muy codiciada, cuando se deciden a ir a Jena, se van a Jena por el paisaje, por la belleza de la ciudad y de la región, porque saben de que pueden salir en bicicleta y en 45 minutos llegan al pueblito de Kala, donde desde hace 100 años se produce una cerámica moderna, muy extraña, que solamente hay ahí. Y después van a una cervecería donde hacen la cerveza ahí mismo. O sea, por eso la gente va para allá. Esa cervecería pequeña, que tiene más de 100 años, es mucho más importante para la región, para la identidad, para la calidad de vida, para la identificación de la gente, para atraer a estos especialistas, que acelerar el viaje de A a B. Y a tal grado ha llegado la evidencia de que la sociedad del crecimiento como existía antes no puede ser nuestro camino, que hasta políticos conservadores vieron la necesidad de hacer una IVA. Ahora esto fracasó hace 2 semanas por otros motivos. Yo me salí, me bajé del barco y yo no sé qué va a pasar con esa IVA, pero si no pasa ahí, va a pasar en otra parte. Porque sencillamente no hay otra posibilidad de eso. Nosotros no podemos seguir creyéndonos la historia de que vamos a alcanzar el nivel federal, el nivel occidental. No. Hay por lo menos una brecha de un 80%, de 20% en desarrollo económico, en cualquier cantidad de cosas. La posibilidad es casi siempre un 20%. Y no vamos a tener en Turingia a ninguna de las 500 empresas más importantes. Eso es lo bueno, tener claro que ese no es nuestro camino. Entonces ahí tú puedes también a nivel local hacer algo.